Hubo un tiempo en que la maldad del hombre cubrió la tierra como una sombra implacable. Un tiempo donde los cielos ya no callaron, y las aguas respondieron con furia. Pero en medio del caos, un solo hombre fue hallado justo. Esta es la historia de un constructor de fe, de un padre de la nueva humanidad, de aquel que caminó con Dios, mientras el mundo se ahogaba. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento, es la historia que lo cambió todo. Comenzamos. Hace miles de años, cuando la tierra aún estaba cubierta de espesos bosques y las montañas eran como garras que rasgaban el cielo, la humanidad caminaba lejos de Dios. Lo que había comenzado como un Edén lleno de luz, ahora era un mundo sumido en sombras. La violencia reinaba como un rey cruel, y los corazones de los hombres latían con perversidad. El Creador, en su trono de gloria, observaba con dolor cómo su obra se corrompía. «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre», dijo el Señor con voz de trueno. «Raíz y frutos serán arrancados. Pero entre la oscuridad hay uno justo». Ese hombre era Noé, hijo de Lamec, un descendiente de Set. En un mundo que celebraba la crueldad y escupía la justicia, Noé caminaba con Dios. No con temor, ni por conveniencia, sino con una fe profunda, como si sus pasos respondieran a una música celestial que nadie más oía. Noé vivía con su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas mujeres. Su hogar era humilde, pero lleno de paz. Mientras otros alzaban espadas, él levantaba oraciones. Mientras otros ofrecían sangre, él ofrecía obediencia. Una noche, mientras las estrellas colgaban como centinelas silenciosos del firmamento, la voz de Dios quebró el silencio. «Noé». La tierra misma pareció temblar. No era una voz humana. Era como el rugido de un océano en los huesos, como fuego en el alma. «El fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que destruiré todo con la tierra. Hazte un arca». Noé cayó de rodillas. ¿Un arca? ¿Un barco? ¿En tierra firme, bajo cielos despejados, una embarcación gigantesca? Pero él no dudó. No cuestionó. Porque cuando Dios habla, los justos escuchan, incluso cuando el mundo se burla. Y así comenzó la locura. Mientras Noé tallaba madera y medía codos, los hombres reían. Lo llamaban loco, anciano delirante, constructor de fantasías. Pero cada golpe de su martillo era un eco del juicio que se avecinaba. Un tambor lejano de la tormenta que vendría. La tierra aún era seca. El sol brillaba sin clemencia. Pero algo invisible ya se movía. Algo que ni los hombres ni los animales podían sentir. El cielo estaba a punto de abrirse. Y mientras Noé colocaba la primera viga del arca, el tiempo de la humanidad comenzaba a desmoronarse. El sonido del hacha contra la madera retumbaba en el valle. Noé trabajaba desde el amanecer hasta que el cielo se teñía de rojo, con las manos endurecidas por la obediencia y el corazón blindado por la fe. Sem, Cam y Jafet cargaban troncos, tallaban estacas, encajaban vigas bajo la dirección firme de su padre. El arca crecía como una sombra titánica en medio del campo. 120 años. Ese era el tiempo que Dios le había dado a la humanidad. 120 años para arrepentirse, y nadie escuchaba. Los habitantes de la región se reunían cada día como si fuera un espectáculo. Reían, lanzaban piedras, imitaban la voz de Noé con burla. «Prepárense. Lloverá», decían entre carcajadas. «Del cielo caerá agua. ¡Ja! Este viejo ha perdido la razón». Pero Noé no respondía. Porque aquel que escucha a Dios ya no necesita justificar su fe ante los hombres. Las medidas del arca eran descomunales. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Un monstruo de madera y brea, construido en tierra firme, bajo un cielo que jamás había llorado.
Mientras tanto, la tierra seguía degenerándose. Los hombres se entregaban al desenfreno, al robo, a la violencia. El mal ya no se escondía, danzaba en las calles, se exhibía como una virtud. Pero algo cambió una mañana. Los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Una bandada de aves surcó el cielo en formación perfecta. Manadas de ciervos, parejas de elefantes, lobos, toros salvajes, todos caminaban en una misma dirección. Hacia el arca. La gente dejó de reír. Se quedaron en silencio al ver cómo las criaturas, por orden divina, obedecían lo que los hombres se negaban a aceptar. 2 a 2. Macho y hembra. Lentamente, como si una fuerza invisible los guiara. Y entonces, el cielo dejó escapar una sola gota. Una gota. Solitaria. Cayó sobre la mejilla de un niño que miraba en silencio el arca. El niño levantó la vista. El cielo ya no estaba azul. Se tornaba gris, pesado, como si algo dormido comenzara a despertar. Y mientras el último par de animales cruzaba la entrada, el mundo daba su primer escalofrío. Las nubes se arremolinaban sobre el valle como ejércitos en formación. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión antigua, como si la creación misma contuviera el aliento. La tierra estaba en silencio. Hasta los burladores habían callado. Noé se detuvo frente al arca. El imponente coloso de madera ya estaba terminado, cubierto de brea por dentro y por fuera, con 3 niveles, compartimentos, puertas reforzadas y respiraderos sellados. Todo estaba listo. Y entonces, una voz. No desde el cielo, sino desde dentro de su alma. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé no respondió con palabras. Asintió con los ojos llenos de fe y dolor. No por él, sino por los que quedaban fuera. Uno a uno, entraron. Su esposa, Sem y su mujer, Cam y la suya, Jafet y su esposa, y los animales, organizados en filas tan perfectas que parecía un desfile ordenado por el mismo Creador. La gente miraba en silencio, ahora sin risas. Algunos murmuraban, otros retrocedían. Una mujer se llevó las manos al rostro cuando vio a un león caminar al lado de una paloma sin agredirla. Algo sobrehumano estaba ocurriendo. Y cuando el último paso fue dado, la puerta se cerró. Pero no fue Noé quien la cerró. Fue Dios. Con un estruendo que retumbó en las montañas, la pesada compuerta de madera se selló. Nadie la tocó. Nadie la empujó. Fue como si una fuerza invisible hubiese decretado: hasta aquí. Y entonces, cayó la segunda gota. 1, 2, 100, 1000. Como si el cielo hubiese roto sus costuras. Las gotas se convirtieron en lluvia. La lluvia en torrente. Y los torrentes en ríos que caían desde el firmamento. Y no era lluvia común. Era una lluvia que caía con furia, como si el cielo llorara lo que estaba a punto de perder. La tierra comenzó a beber en exceso. Los ríos se desbordaron. Las raíces de los árboles se soltaron. Las piedras rodaban ladera abajo. Los hombres corrieron. Las madres gritaban. El agua subía. Subía sin piedad. Pero la puerta estaba cerrada. Y esta vez, nadie podía entrar. El cielo ya no llovía, rugía. Las aguas no caían, se lanzaban con violencia. Era como si las ventanas del firmamento hubiesen sido reventadas por la ira divina. Y no solo caía agua de arriba, también brotaba desde abajo. Y fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Desde las profundidades de la tierra, surgían columnas de agua como lanzas de cristal que desgarraban el suelo. Las montañas comenzaban a agrietarse, los árboles eran arrancados como plumas al viento. Lo que antes era sólido ahora temblaba. El mundo se derrumbaba, no con fuego ni guerra, sino con el juicio líquido de Dios. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban los sonidos del exterior. Gritos.
golpes, desesperación. Ábrenos. Por favor. Noé. Perdónanos. Mis hijos. Salven a mis hijos. Yo creí. Yo solo bromeaba. Puños golpeaban la madera. Uñas se astillaban arañando las paredes. Gritos humanos se mezclaban con el aullido de los vientos y el rugido de la tormenta. Pero la puerta no se abrió. Porque no fue Noé quien la cerró, y no sería Noé quien la abriría. Los animales, inquietos al principio, comenzaron a calmarse como si comprendieran que estaban bajo protección divina. Leones y ciervos compartían espacio. Aves exóticas dormían al lado de hienas. Era un orden imposible, que solo podían hacer del Dios que los había creado. Jafet abrazaba a su esposa. Sem oraba en silencio. Cam, el más inquieto, miraba hacia la compuerta sellada con ojos de fuego y pena. Y Noé. Noé lloraba. No por miedo. No por duda. Sino por aquellos que eligieron no escuchar cuando aún había tiempo. Afuera, el nivel del agua crecía con locura. Ciudades enteras comenzaron a desaparecer. Las torres de piedra fueron tragadas. Hombres intentaban subir a los árboles más altos, solo para ser arrancados por la marea. Otros trepaban montañas, sin saber que ni siquiera las cumbres sobrevivirían a lo que venía. Porque esto no era una tormenta. Esto era la ira del Creador purificando su obra, con lágrimas de justicia. Y mientras el nivel del agua alcanzaba las rodillas de los últimos escépticos, el arca, lentamente, comenzó a moverse. El agua lo cubrió todo. No hubo valle ni cumbre, casa ni templo, palacio ni choza que resistiera. Las ciudades que antes bullían de vida, quedaron sepultadas bajo un océano que crecía sin descanso. La tierra que conocían ya no existía. Y el arca flotaba. Se alzaba sobre un mundo sepultado, meciéndose sobre las olas como una corona sobre una tumba. No era un barco común. Era un santuario móvil, un testimonio de obediencia en medio del juicio. El viento soplaba sin piedad. Las olas rompían como bestias coléricas contra la madera reforzada, pero el arca no se partía. Porque no era la habilidad del carpintero lo que la sostenía, sino la mano del Altísimo. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Los días pasaban, pero no había sol. Solo nubes pesadas y la sinfonía constante del agua golpeando la estructura. 40 días y 40 noches llovió. Sin tregua. Sin compasión. Noé, anciano pero firme, mantenía la calma entre su familia. Guiaba a sus hijos en la distribución de alimento, en el cuidado de los animales, en la oración constante. El interior del arca era oscuro, iluminado apenas por la luz que entraba por la ventana superior. Era una prisión sagrada. Una cápsula de esperanza. Un corazón latiendo en medio de un planeta que había dejado de respirar. El sonido del mundo exterior se apagó. Ya no se oían gritos. Ni golpes. Ni voces. Solo el constante vaivén del arca, el crujir de la madera, y un silencio nuevo, denso, como si la tierra hubiese exhalado su último aliento. Entonces, un día, la lluvia cesó. No más gotas. No más rugido. Solo el inmenso océano, y el arca, flotando solitaria, como el último suspiro de una civilización olvidada. Pero aunque el juicio había terminado, la espera apenas comenzaba. El rugido de la tormenta se había desvanecido, pero lo que quedó no era paz, sino un abismo líquido. No había horizonte, ni montañas, ni árboles. Solo agua, hasta donde el ojo alcanzaba. El arca se mecía lentamente sobre aquel mundo sin forma. Sin estrellas. Sin tierra. Sin certeza. Pasaron días. Luego semanas. Los alimentos eran racionados con sabiduría. Los animales estaban calmados, como si una presencia invisible caminara entre ellos, sosegando su instinto. Noé, firme como siempre, mantenía a su familia unida. A veces contaba historias. Otras,
Oraba en silencio, buscando señales en el cielo. Y un día, el arca se detuvo. No con estrépito, sino con un suspiro de madera sobre roca. «Nos hemos encallado», murmuró Sem, con los ojos abiertos como puertas. Cam subió al punto más alto del arca. El viento era frío. Al mirar a lo lejos, vio apenas unas cimas lejanas sobresaliendo del agua, como dedos esqueléticos de un mundo que intentaba emerger. Y reposó el arca sobre los montes de Ararat. Habían pasado 150 días desde que comenzó el diluvio. El juicio había arrasado con todo, y ahora, lentamente, las aguas comenzaban a retirarse. Como si el Creador hubiese absorbido su ira, y comenzara a extender su misericordia nuevamente. Pero la espera aún no había terminado. Noé, sabiendo que la tierra debía secarse por completo, no se precipitó. Él no era como el mundo de antes, impaciente, impulsivo, arrogante. Él sabía que la promesa requiere espera. Pasaron días más, luego semanas. Y entonces, Noé tomó una decisión. Abrió la pequeña ventana del arca, y soltó un cuervo. El ave voló en círculos, graznando fuerte, sin encontrar reposo. Regresó al arca, incapaz de posarse en un mundo aún cubierto por el juicio. Días después, Noé soltó una paloma. La vio alejarse, flotando sobre el abismo, buscando. Pero al anochecer, también volvió. No había donde apoyar sus alas. El corazón de Noé se mantuvo firme. Sabía que el tiempo del hombre no es el mismo que el de Dios. Y que la espera, cuando es por fe, no es una pérdida, es una preparación. Pero 7 días después, la paloma volvió. Y esta vez, traía una rama de olivo en el pico. El pequeño pico de la paloma sostenía un fragmento de futuro. Una hoja verde, fresca, brillante, una rama de olivo. Las manos de Noé temblaron al recibirla. No era solo un símbolo vegetal. Era la señal que el cielo había enviado para decir: he perdonado y he recordado. Un suspiro recorrió el arca. Sem cayó de rodillas. Cam abrazó a su esposa. Jafet rió con lágrimas en los ojos. Aquel trozo de verde rompía con la monotonía marrón de la madera, y con el gris constante del cielo. Era el primer color de la esperanza. Pero Noé no descendió aún. Esperó 7 días más. Y soltó nuevamente la paloma. Esta vez, no volvió. Porque ya tenía donde posarse. Ya existía tierra seca. Ya la vida comenzaba a despertar desde las profundidades. La restauración había comenzado. Mes tras mes, el nivel del agua descendía. Las montañas se mostraban con más fuerza. Los valles resurgían. Los ríos se reacomodaban. La tierra olía a nuevo. Y finalmente, Dios habló. Sal del arca tú, y contigo tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Saca contigo a todos los animales, para que se multipliquen sobre la tierra. Noé, después de 1 año y 10 días desde que entró, puso el pie sobre la tierra firme. Su barba había crecido. Su espalda estaba encorvada. Sus ojos, llenos de eternidad. El viento golpeaba su rostro. La tierra estaba húmeda. El cielo era más azul que nunca. Pero Noé no corrió. No gritó. No celebró. Lo primero que hizo fue construir un altar. Tomó piedras. Las acomodó con cuidado. Sacrificó animales puros. No por venganza. No por superstición. Sino como un acto de amor, de reverencia, de gratitud profunda. Y el humo subió. Lento. Sagrado. Como un perfume que ascendía hasta el mismo trono de Dios. Y percibió Jehová olor grato. Fue entonces cuando el Creador hizo un pacto. No con palabras de destrucción, sino con una promesa que cambiaría la historia para siempre. Y para sellarla, dibujó un arco en el cielo. La tierra estaba en silencio. Un silencio nuevo. No como antes del diluvio,
cuando era el preludio del juicio, sino un silencio puro, lleno de posibilidad. Como si la creación entera esperara a escuchar las palabras del Creador. Y entonces, Dios habló. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Aunque el corazón humano sea inclinado al mal desde su juventud, no destruiré todo ser viviente como lo he hecho. La voz no era estruendo ni trueno. Era más poderosa aún, porque hablaba con misericordia. Hablaba desde el amor de quien ha juzgado, y ha decidido restaurar. Y para sellar esa promesa, no envió fuego, ni relámpagos, ni legiones de ángeles. Envió luz. El sol rompió por fin la última capa de nubes, y la luz cayó sobre las gotas que aún colgaban en el aire. Y allí, en lo alto del cielo, apareció un arco de colores, brillante, vivo, sagrado. Noé lo vio. Sus hijos lo vieron. Los animales lo contemplaron como si comprendieran. Era un arco de 7 tonos que no estaban solo para adornar el cielo, sino para sellar un pacto entre el Creador y su creación. Este es el signo del pacto que establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones eternas. Mi arco he puesto en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. No era solo un símbolo para ese día. Era un recordatorio eterno. Cada vez que el cielo se vistiera de lluvia, ese arco aparecería para declarar: nunca más. Sem, Cam y Jafet observaron el firmamento como niños frente a una promesa. Noé, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas. No porque dudara, sino porque comprendía que la verdadera gloria de Dios no estaba solo en su poder para destruir, sino en su voluntad de perdonar. Y así nació la alianza entre Dios y toda la humanidad. Un arco en el cielo, una señal entre mundos. Pero aunque la tierra había sido renovada, el corazón del hombre seguía siendo un misterio. Y las semillas del futuro, tanto de bendición como de conflicto, comenzaban a germinar dentro de la nueva humanidad que descendía del arca. La tierra estaba limpia. El aire era fresco. Los árboles crecían de nuevo, las flores se abrían con inocencia, los animales corrían libres por un mundo sin sangre ni ciudades corrompidas. Era un nuevo Edén. Y en medio de esa nueva creación, estaba Noé, un hombre que había caminado con Dios, que había sobrevivido al juicio, que había sido el nuevo padre de la humanidad. Pero aún así, era humano. Noé labró la tierra, plantó viñas, trabajó con sus manos, y un día, cuando las uvas maduraron, hizo vino. Era una celebración, una señal de vida, pero también, sin saberlo, una puerta. Noé bebió, y bebió más, hasta que su cuerpo cayó rendido al sueño del exceso. Se despojó de su túnica y quedó desnudo dentro de su tienda. Desprotegido, vulnerable. Y fue entonces cuando Cam, su hijo, lo vio. Pero no solo lo vio. Se burló. Corrió a contar a sus hermanos con ligereza, sin respeto, sin honra. Sem y Jafet, al oírlo, no actuaron igual. Tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre sin mirarlo. Fue un acto de respeto, de honra, de compasión. Cuando Noé despertó, y supo lo que había pasado, no cayó. Lleno de sabiduría, pero también de profundo dolor, pronunció palabras que serían eco en generaciones. Maldito sea Canaán, dijo, no a Cam directamente, sino a su descendencia. Siervo de siervos será a sus hermanos. Y luego bendijo a Sem y a Jafet, porque en ese instante quedó claro que aunque la tierra había sido limpiada, el conflicto del bien y del mal seguía latiendo en la sangre humana. Y así comenzó la nueva historia del mundo. Sem, Cam y Jafet poblaron la tierra. De ellos nacerían pueblos, naciones, imperios. Los ecos del diluvio quedarían grabados en la memoria colectiva. Pero también, la promesa del arco.
porque la humanidad había recibido una segunda oportunidad. Y aunque imperfecta, caminaba de nuevo, bajo la mirada de un Dios que todavía creía en ella. Noé vivió 350 años después del diluvio, y durante ese tiempo, contempló con sus propios ojos cómo el mundo volvía a respirar. Vio a sus nietos crecer, vio los primeros pueblos formarse, vio a la humanidad tomar sus propios caminos otra vez, algunos hacia la luz, otros hacia la sombra. Pero Noé ya no era solo un hombre, era un símbolo viviente, el último testigo del antiguo mundo, el primer patriarca del nuevo. Su historia se volvió canto en los labios de pastores, advertencia en las noches junto al fuego, esperanza en los corazones que miraban al cielo y veían un arco de colores después de la tormenta. Y cuando llegó su hora, Noé cerró los ojos no con temor, sino con paz, porque sabía que había obedecido cuando todos desobedecían, que había creído cuando nadie más creía, que había preservado la vida cuando todo parecía perdido. Y así murió Noé, un justo entre generaciones malvadas, un constructor de salvación, un hombre cuya fe navegó sobre el juicio del mundo. Pero su historia no terminó ahí. El eco de su arca cruzó los siglos, inspiró profetas, fue recordada por reyes. Incluso el Mesías que vendría siglos después, Jesús de Nazaret, hablaría de él, diciendo, como en los días de Noé. Porque su historia no es solo del pasado, es una advertencia para el futuro. Nos recuerda que el mal tiene consecuencias, que la gracia existe, y que, aun cuando todo se hunda, si hay fe, puede haber un arca, una puerta, una salida, una promesa, y en cada lluvia que cae, en cada tormenta que se disipa, en cada arco iris que aparece en el cielo, vive la historia de Noé. Si este personaje tocó tu corazón, suscríbete, aquí descubrirás los rostros, las decisiones y los destinos de aquellos que caminaron junto a reyes, profetas y el mismísimo Dios. Cada historia es más que un relato. Dale like, comparte con quien ama las grandes historias, y activa la campana para no perderte los próximos relatos épicos de la Biblia. Esto es Personajes de la Biblia, donde cada historia deja huella. Nos vemos en el próximo video.